Vale. Hola de nuevo a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de comunicaciones orales, donde hablaremos sobre el metabolismo en patología y salud. Y en primer lugar, comenzará presentando Carmen Grueso Cortina, del IBV, con su trabajo TET3 Regulates Terminal Differentiation at the Metabolic Level. Un aplauso. Hola, está encendido, ¿no? Vale. Bueno, la charla va a ser en inglés, pero luego las preguntas, si hay alguna, puede ser en español. Good afternoon, everyone. My name is Carmen Grueso, and I'm a PhD student at the Stem Cell Molecular Genetics Unit at the Instituto de Biomedicina de Valencia. Today, I'm going to present a little summary of our recently published work exploring the role of TET3 on terminal cell differentiation and differentiation in the adult stem cells. So, epigenetic regulation involves several mechanisms by which cells can change their gene expression patterns without directly altering the DNA sequence. And one of the most well-known studied epigenetic marks is 5-methylcytosine mark. So, this mark can then be further oxidized into 5-hydroxymethylcytosine, 5-4-methylcytosine, and 5-carboxylcytosine. And to this day, the only enzymes that have been able to perform this oxidation are the TET enzymes. So, in the intestinal epithelium, cells are organized forming projections into the intestinal lumen, and these projections are called villi. So, at the base of the villi, we have the stem cell compartment where the intestinal stem cells are located. As these cells start to differentiate, they migrate towards the tip of the villi and start accumulating 5-hydroxymethylcytosine mark. So, in these intestine images, we can clearly see this pattern. At the base of the villi, right here, we see almost no 5-hydroxymethylcytosine mark. But as these cells differentiate and migrate upwards, they start accumulating more mark, reaching the highest levels at the tip of the villi, where the most differentiated cells are. So, this clear correlation between 5-hydroxymethylcytosine mark and cell differentiation made us think, what role does TET3 play in this intestinal stem cell differentiation process? So first, we decided to check which cells in the intestinal epithelium expressed TET3. So we did this by RNA in situ hybridization using RNA-scope probes. And basically, we simultaneously detected TET1, TET2, and TET3 copies, as well as different intestinal stem cell markers. In this example right here, as I said, we determined RNA copies for all TET enzymes and OLFM4, which is the intestinal stem cell marker. In this plot right here, we analyzed more than 2,000 cells based on their OLFM4 RNA copies and TET3 copies. And each of the little squares represents a cell number, which is given by the color code. And basically what we see here is that most of the cells expressing higher amounts of TET3, which are the red dots right here, show no OLFM4 copies. We performed the same experiment for MAC2 and CHGA, which are the goblet cells and enteroendocrine cell markers, other intestinal cells. And what we found was a clear negative correlation between the cell identity markers and TET3. Basically, as the cells expressed more of MAC2 or CHGA, they showed less TET3 expression. And again, the majority of cells expressing higher levels of TET3 show no MAC2 or CHGA copies. But when we did the same for BIL1, which is the enterocyte cell marker, we found the contrary, a clear positive correlation between TET3 expression and BIL1. As one increases, so does the other. This is interesting because BIL1 perfectly correlates with enterocyte differentiation. So mature enterocytes show higher levels of BIL1. So based on this correlation between BIL1 and TET3, we concluded that TET3 also correlates with enterocyte differentiation. Then we performed single-cell RNA-seq in wild-type and TET3 knockout cells from the intestinal epithelium. Here we represented all the cells analyzed and that were grouped in 17 different clusters.
and then plotted them based on their genotype. So it was interesting that when we plotted the wild-type cells, some of the clusters, 2, 3, 8, and 13, almost completely disappeared. And in the only knockout cells, clusters 0, 1, 5, and 7 were almost completely gone. So that means that there were a specific only wild-type or only knockout cell clusters which were composed of enterocytes. Then we performed a pseudo-time trajectory analysis and marked the cells based on their genotype. So what we see is a perfect overlap in the intestinal stem cells, which makes sense considering that there was almost no TET3 expression in the wild type. And the wild type cells follow a physiological trajectory ending in the wild type specific clusters, but the knockout cells follow an aberrant differentiation trajectory that ends in these knockout specific clusters. So this makes sense considering that TET3 expression levels were higher in the mature enterocytes, so they should be the most affected in TET3 absence. We then performed a gene ontology analysis and found that knockout-specific clusters were negatively enriched in oxidative phosphorylation pathways. In this volcano plot right here, we represented all the different subunits of the mitochondrial electron transport chain complexes, and as you can see, the knockout cells present downregulation in most of these subunits, especially in multiple subunits of complex 5, which is also known as the ATP synthase. These defects in oxidative phosphorylation that were pointed out by single-cell RNA-seq made us think that it would be a good idea to study mitochondrial morphology, since this clearly correlates with its correct functioning. So we performed electron microscopy and measured mitochondria at the base or the tip of intestinal villi from wild-type and knockout cells. Basically, what we see in the wild-type is that mitochondria at the villi tip show an increased area size. This makes sense because in the villi tip we have mature enterocytes, and these cells rely on oxidative phosphorylation to get their energy. And bigger or elongated mitochondria have been associated with a more oxidative metabolism. So when we did the same for the knockout cells, we found that the mitochondria at the villi tip don't show this increased area. So this pointed to a defect in the mitochondrial development and possibly in oxidative phosphorylation. In fact, when we compare the mitochondria at the villi tip for the wild type and the knockout cells, we can clearly see that the knockout mitochondria are significantly smaller. And again, we found no differences at the base of the villi, where the intestinal stem cells that don't express TET3 were located. So single-cell RNA-seq also pointed to multiple ATP synthase subunits being downregulated. And when we plotted the downregulated subunits, we found that they were located in the dimerization domain of ATP synthase. And you need to know that to be energetically efficient and perform a correct oxidative phosphorylation, ATP synthase usually forms dimers and oligomers. So this pointed to a possible defect. And indeed, when we performed a Blue-native gel, we found a decreased dimers in the knockout cells and an almost complete absence of oligomers. We also checked the complex activity, and it was also reduced almost 60%. So again, all of these defects pointed to an oxidative phosphorylation problem. Since there was an ATP synthase deficiency, we thought that this would surely have an impact on cell metabolism. So we performed untargeted spatial metabolomics using MALDMS. Basically, what we did is we selected a whole villi and marked different spots at the base or, again, the tip of the villi to analyze different metabolites. And we could annotate 52 different metabolites.
So here I present some of them, in this case nucleotides, and for each metabolite we see its abundance at the base or the tip of the villi for the wild type in green and knockout in red cells. And what we see here is for most of these metabolites we have the same pattern of behavior where there's an increasement of the metabolite abundance in the knockout cells at the tip of the villi, but again no differences were found at the base. In fact, in 39 of the 52 annotated metabolites, we found that TET3 knockout cells presented an increasement in all the metabolic pathways analyzed, such as glycolysis or TCA cycle. So here I present a little summary of our model and our results. And basically, again, what we saw in the wild type is that at the base, there is no TET3 expression. As these cells start to differentiate, they migrate towards the tip and increase their TET3 expression. During this process, mitochondria start to increase their size and form ATP synthase dimers and oligomers to perform a correct oxidative phosphorylation. But in the knockout cells, we don't see TET3 expression in the whole villi. So in the intestinal stem cells at the base, there were no differences, but as these cells differentiated and migrated towards the tip, there were mitochondrial developmental defects that made mitochondrial area not to increase. Also, there were no ATP synthase dimers and oligomers, and all of this probably led to an aberrant mitochondrial metabolic profile in the mature enterocytes of the knockout cells. So basically, all of our results explain the mechanism by which TET3 regulates terminal cell differentiation at the metabolic level using the intestinal epithelium as an adult stem cell model. And I would like to thank my group at the Instituto de Biomedicina de Valencia and all of our collaborators, because I personally didn't do all of the experiments, and our funding agencies. So that's it. Thank you very much. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. ¿Alguna persona del público tiene alguna pregunta? Hola, muchas gracias por tu charla. Yo tenía la pregunta o la curiosidad de ¿por qué has elegido TET3 y no TET1 y TET2? Vale, aquí en concreto no lo he explicado. TET1, o sea, el mismo experimento que os he mostrado de la cuantificación de moléculas de RNA, lo hemos realizado también con TET2 y TET3 para todos los marcadores. Y básicamente lo que encontramos es que TET1 normalmente solo se expresa en las stem cells, en las células troncales. Entonces, no tenía ningún efecto y prácticamente no tenía ningún nivel de expresión en los enterocitos. Da igual su nivel de diferenciación, casi no se expresaba. Sí que vimos el mismo patrón de comportamiento para todos los tipos celulares con TET2. De hecho, existía la misma correlación positiva, pero sí que estos experimentos son hechos en el wild type. También lo hicimos en el knockout y lo que hicimos fue cuantificar la señal de 5-hidroximetilcitosina, que es como la marca que deja el enzima. Y vimos que en el TET3 knockout, aunque existiera expresión de TET2, había una reducción de más o menos el 50% de la señal. Con lo cual, no toda la odeposición de la marca depende ni de TET3 ni de TET2. Entonces, teníamos el modelo de TET3 ya de ratón hecho y decidimos explorar qué papel tenía, porque además el rol de TET2 ya se ha estudiado en muchos otros modelos porque está muy relacionado con cánceres hematopoyéticos y demás.
Entonces, nosotros nos centramos en TET3 porque es como nuestro modelo de ratón. Gracias. No. ¿Alguna pregunta más? Vale, a mí me gustaría hacerte otra pregunta, Carmen. Ahora que tenéis caracterizado todo el mecanismo de cómo actúa TEC3, ¿habéis pensado o queréis caracterizar algo más o habéis pensado el siguiente paso ahora que sabéis Sí. bien todo esto? De hecho, en el análisis de Gene Ontology, no solo nos apuntaba a rutas de fosforilación oxidativa, sino también a rutas relacionadas con los lisosomas. Y ahora mismo estamos en proceso de iniciar una nueva colaboración para básicamente caracterizar cómo están todas las rutas lisosomales en los ratones knockout. Y también, siguiendo con esto, queremos desarrollar organoides de los ratones TET3 de intestino para ver, porque al final esto lo realizamos todo con embriones, porque los ratones TET3 knockout mueren un día después de nacer. La falta de esta proteína es letal, pues eso, justo postnatal. Entonces queremos también desarrollar estos organoides a modo de ver qué pasaría en un ratón adulto. Ya que no tenemos el ratón adulto vivo, el organoide sería como lo más cercano que tendríamos. Y estamos en proceso de iniciar colaboraciones para estudiar esto. Muchas gracias. Nada. Gracias. Una curiosidad. Cuando habéis estudiado la mitocondria, ¿habéis intentado hacer una caracterización más detallada de biomarcadores mitocondriales o, por ejemplo, estrés oxidativo, también actividad de estrés oxidativo? No hemos medido todavía el estrés oxidativo, es algo que tenemos pendiente, pero por lo que hemos leído, existen muchos tipos de moléculas, las ROS llamadas, y muchas formas diferentes de medirlas, y todavía queríamos contactar con alguien, con un experto en estrés oxidativo, que nos dijera cómo medirlo, de qué forma era mejor. Además, no lo he comentado aquí, pero tenemos una hiperpolarización de la membrana mitocondrial que también puede afectar a la hora de hacer medidas de estrés oxidativo. Entonces, queremos mirar bien cómo medirlo, pero creemos que sí que debe haber un estrés oxidativo. Y en cuanto a otras medidas de mitocondria, simplemente hicimos el análisis de morfología. No solo medimos la morfología completa, o sea, el área completa de la mitocondria, sino que también medimos el tamaño de las crestas, el área de la cresta, la amplitud y demás, porque también la aparición de los dímeros de la ATP sintasa que he comentado hace que las crestas mitocondriales sean más estrechas y más eficientes. Y en otros modelos celulares que también hemos hecho microscopía electrónica, sí que hemos visto que el área de las crestas está también muy afectada, se ven crestas mucho más anchas. Entonces, sí que hemos medido otros parámetros, pero todo dentro de la microscopía. Y una pregunta, una curiosidad. ¿De dónde sale ese cambio de expresión de TET3? ¿Quién le dice a TET3 empieza a expresarte? El cambio de expresión... O sea, ¿por qué aparece TET3? O sea, es irse hacia adelante. Sí, dices en el epitelio intestinal, ¿no? Sí. No lo sabemos. Sí que se ha visto que TET3 se expresa en las células diferenciadas. No se expresa, yo creo que nunca, en las células troncales. Sí. El mecanismo por el cual empieza a expresarse no lo sé. Vale. Pero sí que se ha visto esa correlación de que, bueno, y por ejemplo en el epitelio intestinal siempre se había presupuesto este incremento de expresión, pero hasta el experimento que hemos hecho nadie había comprobado realmente si los niveles de TET3 se incrementaban, qué pasaba con los de TET2 o con los de TET1. Entonces, se sabe qué pasa, pero yo por lo menos no he leído nada de qué inicia la expresión de TET3. Pero puede tener que ver con su localización, porque habitualmente las STEMs están en la parte inferior, por decirlo así, de la cresta. Por su localización en el tejido. Sí. ¿Y no creo, porque no pasa con otros tejidos también, que no se expresa en las células troncales adultas y sí en la progenie. Básicamente,
T3, el mecanismo de actuación que tiene es que va dejando la marca de 5-hidroximetilcitosina en genes relacionados con la identidad celular en el proceso de diferenciación. Entonces, está como intrínseco, no sé qué hace que T3 se empiece a expresar, pero el hecho de que T3 se empiece a expresar hace que las células se empiecen a diferenciar. Entonces, en algún momento de ese proceso de diferenciación se empieza a expresar un poco de T3 y empieza todo este O proceso. sea, que su posición no crees que sea. Su posición No creo que dentro sea específico. de la cripta de Leverkusen. Bueno, No, y de hecho en los embriones con los que trabajamos nosotros ni siquiera hay criptas No hay todavía. cripta todavía, vale. Claro, no se han formado las criptas aún. Es como una región interbili. Vale, No vale. están aún las No criptas está como definido. tal. Gracias. ¿A ti? ¿Algo más? Pues muchas gracias. Vale, gracias, Carlos. La siguiente charla la va a hacer Remus Lupu de la Universidad de Valencia y se titula Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la fuerza, hipertrofia y adaptaciones mitocondriales y su translacionalidad. Vale. Hola, buenas a todos. Como han dicho, soy Remus, predoctorado en la Universidad de Valencia, y vamos a hablar de esta maravillosa enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entrenamiento de fuerza y el potencial translacionalidad que puede tener. Entonces, voy a empezar diciendo que la glucosa puede ser catabolizada por dos vías, por la glucólisis y por la ruta de las pentosas fosfato. En la glucólisis el objetivo es conseguir ATP en forma de energía como producto final, el piruvato, y la ruta de las pentosas fosfato lo que vamos a obtener es NADPH y ribolosa 5-fosfato. Pues aquí la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que a partir de ahora la llamaré G6PD, es la primera enzima de la ruta de las pentosas fosfato y es la enzima limitante. Cuando esta enzima entra en juego, lo que va a hacer es catalizar la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato y posteriormente obtener ribolosa 5-fosfato. Vamos a tener 2 NADPH y como producto final la ribolosa 5-fosfato. Vale, la ruta de las pentosas fosfato, digamos que tiene dos ramas, una oxidativa e irreversible, que es la anterior que he mencionado, donde en el momento que la glucosa ya entra en la ruta de las pentosas fosfato es irreversible, y donde posteriormente entra la ruta más anabólica y la que sí que es reversible, donde gracias a la ribolosa 5-fosfato obtendremos ácidos nucleicos. Mencionar que la NADPH es un donador de electrones de alta energía y la cual participa, digamos, en la defensa antioxidante. Es interesante la NADPH porque es un centro de defensa antioxidante el cual dona electrones tanto a la glutatión reductasa como a las tiorredoxinas y también actúa como coenzima en otras moléculas como por ejemplo la óxido nítrico sintasa y el citocromo P450. Vale, y a partir de esto surgió una hipótesis, y es que, como ya sabemos que el entrenamiento de fuerza, y para contextualizar, el entrenamiento de fuerza es cualquier componente que tenga que superar una resistencia, como por ejemplo levantamiento de pesas en el gimnasio, como puede ser un lanzamiento de jabalina, etc. Si ese entrenamiento de fuerza, que de por sí es anabólico y provoca síntesis de proteínas, podría, digamos, aumentar la actividad de esta enzima. Entonces, ¿qué hicimos en nuestro estudio? Cogimos una muestra de 19 chicas jóvenes, todas ellas de entre 19 y 20 años, y todas ellas eran deportistas. Remarcar esto que eran deportistas, pero deportistas en deportes todos aeróbicos, es decir, o jugaban a fútbol, baloncesto, voleibol, etc. Ninguna practicaba un deporte de fuerza. Hicimos el entrenamiento de fuerza, donde eran 6 semanas, con 2 sesiones por semana, donde utilizamos 2 ejercicios. Una prensa de piernas y unas extensiones de cuádriceps. Hicimos un test directo de 1RM para ver la fuerza inicial y la fuerza después del programa de entrenamiento. Hicimos pruebas como DEXA, bioimpedancia y ecografías para ver la composición corporal. Y obtuvimos una biopsia. Una 24 horas antes de empezar con el programa de entrenamiento y otra biopsia 24 horas después de acabar con el programa de entrenamiento. Y también cogimos una muestra de sangre. Y analizamos la función mitocondrial
de las muestras por respirometría de alta resolución, que es este aparato de aquí, que es el Ouroboros. Rápidamente, el Ouroboros funciona de una manera donde tenemos dos cámaras, donde tú puedes poner un control y una intervención, y en tiempo directo puedes analizar la función de la mitocondria. ¿Cómo? En función del consumo de oxígeno que tiene la mitocondria de manera directa, lo puedes ver. Vas echando diferentes sustratos e inhibidores para inhibir y activar los complejos mitocondriales y puedes ver cuánto consumo de oxígeno tienen. Entonces, los resultados. A nivel de composición corporal, no hubo ningún cambio en la bioquímica y tampoco hubo hipertrofia. Como digo, no fue significativo, pero seguramente algo de hipertrofia sí que hubo. Pero como son 6 semanas solamente, está descrito en la literatura que a partir de las 8 semanas con la hipertrofia se manifiesta más significativamente. En cuanto al RM, vimos que la fuerza aumentó del basal al después del entrenamiento muy significativamente, tanto en la prensa como en las extensiones. Y luego analizamos la función de la mitocondria. Vale, estos son mitocondrias aisladas de la biopsia que obtuvimos tanto antes como después. Y como podéis ver, esto es en el Ouroboros. Aquí está, por ejemplo, el complejo mitocondrial 1, aumentó significativamente la función, el complejo 2, el complejo 3, la máxima respiración y el complejo 4. Y también vimos la función de la mitocondria en sangre, es decir, cogimos de la muestra de sangre, analizamos los PBMCs, que son células mononucleares permeabilizadas de la sangre periférica. Y también vimos que todos los complejos mitocondriales mejoraron, máxima respiración también, e incluso la respiración basal también mejoró significativamente. Y aquí está lo interesante, la actividad de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Esto está medido en sangre periférica y vimos que la actividad fue muy significativamente después del programa de entrenamiento. Y como dato he puesto aquí que hay una correlación entre la actividad de la G6PD en los glóbulos rojos y en el músculo esquelético. Entonces, podemos correlacionar lo que ha pasado. Y lo interesante de todo esto. Primero vamos a concluir que en un entrenamiento de fuerza de corta duración no provoca hipertrofia, pero sí aumenta la fuerza y provoca mejor la función mitocondrial. Y el entrenamiento de fuerza aumentó significativamente la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Decir de que la función de la mitocondria haya mejorado tanto en chicas que eran ya deportistas, es decir, tenían unas adaptaciones mitocondriales ya de por sí, e incluyendo un programa de entrenamiento de fuerza, mejoraron más aún esa función de la mitocondria, reforzando la teoría de que tanto entrenamiento de fuerza como aeróbico provocan adaptaciones diferentes y que si se combinan, pues magia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar todo esto? Tenemos un contexto que es el contexto de las personas mayores, en el cual de por sí tienen sarcopenia, tienen disfunción mitocondrial, tienen un entorno más catabólico, tienen estrés oxidativo, etc. Entonces, si podemos de alguna manera activar una enzima clave en la ruta de la pentosa fosfato que provoca defensa antioxidante y provoca un anabolismo, pues creo que sería un contexto ideal para estas personas mayores que podrían ayudar y de una manera sencilla, que es un entrenamiento de fuerza, que de por sí debería recomendarse no solamente por este entorno anabólico y defensa antioxidante, sino por la mejora de la calidad de vida que provoca entrenar fuerza. Si una persona mayor, entrenándolas, puede levantarse en una silla sola sin necesitar ayuda, ya estaremos ganando, ¿no? Y con todo esto, pues dar las gracias. Este es mi grupo de investigación. Aquí estoy yo, la cabecilla del grupo, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Remus, por tu charla. ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena. Antes no lo había dicho, también enhorabuena al anterior ponente. Vale, una pregunta. ¿Habéis medido actividad mitocondrial? Vuelvo a lo mismo de antes. ¿Habéis medido estrés oxidativo? No está medido. En este estudio no. Cabría esperar, bueno, en teoría, por lo que estás comentando, cabría esperar no solo un aumento de actividad mitocondrial, sino sería una actividad, digamos, entre comillas, de calidad, ¿no? Porque no generaría radicales libres. Eso, o sea, esperáis que no haya un aumento de estrés oxidativo, en principio. Claro, con lo que hemos visto, se supondría que debería haber menos estrés oxidativo. O mantenerse los niveles de recarga. Exacto. Vale. Después del entrenamiento hay un aumento del estrés oxidativo, pero posteriormente se supone que no debería haberlo.
Porque Vale. el entrenamiento de fuerza de por sí provoca un estrés oxidativo Vale. agudo. Vale, pero entonces lo que hace, esto os pregunto desde la ignorancia, o sea, activaría mecanismos de defensa que luego te prepara la célula para soportar ese estrés oxidativo. Sería esto. Exacto. Vale, o sea, eso es lo que provocaría el entrenamiento. Ujú. O sea, preparar la célula para situaciones de estrés. Vale, muchas gracias. Yo tengo una duda. Claro. Has dicho que el grupo era de gente que eran ya deportistas. Sí. ¿Es que si hubieras cogido a gente que no fuera deportista, la diferencia sería mucho más grande desde el preentrenamiento hasta el postentrenamiento? ¿En qué te refieres? O sea, que... En la parte de la glucosa oxidativa, si crees que se formaría más y tendrías más diferencias. A ver, no lo sabemos, no lo hemos visto, pero yo creo que no. Yo creo que el resultado sería muy parecido. Es decir, tampoco puedes activar de manera indefinida las cosas, pero sí que yo creo que sería significativo igualmente. Solamente que en nuestro caso esa era la muestra que teníamos y con eso hicimos el estudio. Pero no hemos mirado en gente, digamos, sedentaria. La función de la mitocondria sería mejor, seguro. Eso seguro. Sí. Sí, Remus, por aquí. Enhorabuena por la charla. Bueno, la pregunta en realidad iba un poco por ahí, que si habíais pensado en ampliar la N a otro factor, pues eso, más mixto o solo masculino. Sí, bueno, hombres también, pues eso que... A nivel de spoiler, ya lo estamos estudiando en gente mayor. Es decir, que ese la diana objetivo era, entonces lo estamos haciendo ahora mismo. Vale, sí, esa era la otra parte. Como veo ahí que el proyecto es prevención de la fragilidad, al final, Exacto. muy bien. Va hacia ahí, sí. Pues, sí. Y lo del estrés oxidativo que contaba el profesor, claro, también sería bueno verlo. Hay un chico ahí que tiene un stand de Promega que tiene kits de estrés oxidativo, mitocondrias y tal, que si quieres te puede echar una mano. Gracias. Con barba, ¿no? Soy un chico con barba. Bueno, muchas gracias. Yo, quería comentarte solo... Haga chica. Perdón. Que no se quede... ahí está. Sí. Que me habéis visto gordito y no sé... Hola. Bueno, enhorabuena. Y mi pregunta iba en relación a la forma de obtener la biopsia. Que ¿Cómo la habíais obtenido? Sí, la biopsia es del vasto lateral del cuádriceps y es con la típica aguja donde sacas. Pero eso está externalizado, fue en el hospital clínico. Es decir, ahí fue la paciente, le sacaron la muestra y nosotros ya la cogimos y ya la analizamos. ¿Y cómo hicisteis para convencerlas? Bueno, hubo un componente, digamos, de nota. Es decir, eran chicas que todas ellas eran de ciencias del deporte, que estaban cursando pues eso, creo que era el primer año, si no me equivoco, eran de una asignatura y, bueno, se le ofrecieron participar en un proyecto de investigación y si querían, pues se les retribuía de alguna manera a nivel de nota. Y aceptaron bastantes personas, sí. Sí. Pero bueno, actualmente la biopsia es bastante sencilla, simplemente al día siguiente tenían una pequeña molestia, pero luego ya no notaban nada, porque ya no es tan invasivo como era antes una biopsia, sino que es mucho más sencillo. Duele. Todo sea por la ciencia. Luego te comentaré una cosa acerca de el mismo trabajo que estáis haciendo. Hay unos grupos que están trabajando en la Universidad de Barcelona que trabajan con pacientes con cáncer y haciendo ejercicio físico de fuerza y hacen más o menos lo mismo. Por lo que decíamos de la N, tener diversas poblaciones, perdón que me he adelantado, diversas poblaciones es muy interesante porque es verdad que la gente que tiene actividad física pues es muy interesante, pero la actividad mitocondrial que se ha visto, los resultados que se ha visto en pacientes con cáncer que están postrados habitualmente y que les hacen hacer simplemente ejercicios muy sencillos, se les ha visto, y ese grupo también mide estrés oxidativo, por lo que decía el doctor Revert. Así que te sugiero, a lo mejor, hay ideas. Que en vez de engañar a los alumnos... Bueno, gracias por tu charla. Yo quería preguntarte si, bueno, has dicho que después del ejercicio la mitocondria se activa. ¿Cuánto tiempo está activada? ¿Vuelve a su estado basal rápidamente? ¿Hay un pico? ¿Cómo a ver, las funciona adaptaciones mitocondriales es algo que dura en el tiempo, es decir, son adaptaciones al ejercicio al fin y al cabo.
¿Cuánto duran? No lo sabemos, pero son unas adaptaciones que las obtienes de alguna manera, tu mitocondria se adapta, respira mejor. ¿Cuánto tiempo? Ahí ya no lo sabemos, pero esto es como cualquier componente de entrenamiento, es decir, cuando entrenas y quieres correr, si dejas de correr un mes, pierdes. Entonces esto es un poco parecido, es decir, pero se supone que lo que es mantener el tiempo. Es más prolongado de lo que... Claro, hay una carga mínima a la cual, si tú la mantienes, las adaptaciones se mantienen. Ahí. Ya va. Tengo una pregunta respecto al experimento. Habías dicho que eran 2 ejercicios y 2 veces a la semana. Sí. Y con eso ya visteis diferencias. Sí. Vale. Puedo entrar un poco más en la metodología del entrenamiento. Como hemos dicho, eran 2 ejercicios donde empezábamos con 4 series por ejercicio, en total 8, y semana a semana íbamos incrementando un poco más el volumen de entrenamiento hasta llegar a un total de 12 series, que ese fue el último día y donde al día siguiente ya se hizo la biopsia. Vale. Simplemente íbamos incrementando el volumen de entreno. Y la intensidad se hacía por, digamos, carácter de refuerzo, del RP. No sé si lo conocéis el concepto, pero básicamente se le instruye, digamos, a las chicas de que tenían que hacer tantas repeticiones como pudieran hasta llegar a un valor de 8 o 9, donde el 10 es el máximo. ¿De acuerdo? Entonces intentamos mantener siempre un estímulo de 8 o 9. Y durante estas semanas, estas chicas seguían haciendo el ejercicio aeróbico que hacían Sí, habitualmente. lo mantenían. Vale. Sí. Pero ninguna de ellas hacía nada de fuerza, solo todo era aeróbico. Vale. E intentaba que no coincidiera obviamente, con el mismo día. Gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias por la charla. Vale, pues pasamos a la última sesión en la que presentará Christine Stromness de la UV con su trabajo Resveratrol activates lipid catabolism and reduces oxidative stress at nutritionally relevant doses through androgen receptors. Muchas gracias. Pues yo también voy a presentar en inglés, pero cualquier duda que os surja después podéis preguntar en español y os intentaré responder. A ver, solo para verlo. Esto va. Así, vale. Bueno, sí, yo soy Cristina Stromsness y yo también trabajo en el mismo grupo de investigación que Remus, ahí en la Universidad de Valencia, en el Laboratorio de Nutrición y Envejecimiento. Y hoy os voy a presentar, como ha dicho, mi presentación titulada Resveratrol activates lipid catabolism and reduces oxidative stress through androgen receptors. In nature, and specifically in foods that we consume, there are specific compounds that have pharmacological benefits. Some of these compounds include polyphenols, which are a group of chemical substances primarily synthesized in plants, as secondary metabolites that are characterized by having one or more hydroxyl groups bound with phenols. To this day, more than 8,000 polyphenols have been identified, and we can find these in all of the parts of the plants, such as the fruits, the stems, leaves, and the seeds. One of these one of these polyphenols that are most commonly known is resveratrol, which is a polyphenol with a still vein structure found in blackberries, blueberries, grapes, peanuts, and red wine, which is the largest contribution of resveratrol in the Mediterranean diet. Foods containing resveratrol has been used in traditional medicine for over 2,000 years, and in the latest decades, resveratrol has received a lot of interest in the scientific community due to its pharmacological benefits. Among these includes what's known as the French paradox, which constitute a low risk or a low incident of cardiovascular diseases, despite a population following a diet rich in saturated fats and cholesterol. Free radicals are
compounds or are compounds that contain one or more unpaired electrons in their valence shell, and we can find both endogenous and exogenous sources of free radicals through which the body has had, or the organism has had to produce antioxidant defenses. These antioxidant defenses can be categorized into enzymatic antioxidants, which can be like catalase or superoxide dismutase, or non-enzymatic ones such as vitamin C or certain polyphenols such as resveratrol. A low dose of free radicals in the body is completely natural, as it is the process of a substrate of many processes in the body. And at low doses, it's also beneficial for the body. However, when the amount of oxidants increase the amount of antioxidants in the body, this can produce oxidative stress, which can damage the cells in the organism. One of the largest or the major producing oxidative stress producing or free radical producing organelles in the body is the mitochondria, which is known as the metabolic powerhouse of the cells. Metabolism constitutes all pathways that extract energy from nutrients, and anabolic pathways are those that synthesize larger molecules from smaller ones, and catabolic pathways are those that break down larger molecules into smaller ones. During my presentation, I will focus mostly on catabolic pathways, and specifically that related to lipid catabolism. Long-chain fatty acids, before they can enter the mitochondrial membrane to be oxidized, they first need to be activated by acetyl-CoA synthase. Once activated, they can be transported across the outer mitochondrial membrane by CPT1, which catalyzes the reaction that produces acetylcarnitine. This acetylcarnitine can then be transported across the inner mitochondrial membrane by CACT, and once inside the mitochondrial matrix, CPT2 can catalyze the reaction that produces acetyl-CoA and carnitine. Carnitine is then transferred back to the cytoplasm by CACT. Oh, there you have it. And then acetyl-CoA can be degraded through beta oxidation to produce acetyl-CoA. This acetyl-CoA can then enter the Krebs cycle to produce reducing agents, which can be used for oxidative phosphorylation. This oxidative phosphorylation happens in the electron transport chain, which, coupled by electrons of different redox levels, there's an outflow of 3 protons in the intramembrane space. This creates an electrochemical gradient, which produces free energy, which can be used by ATP synthase or complex 5 to phosphorylase ADP to produce ATP. Sorry. The correct functioning of this enzyme complex is essential for cellular function, and mitochondrial dysfunction has been found to be one of the hallmarks of aging. So far, there are more than 1,000 studies published on the beneficial effects of resveratrol, so we were therefore interested in studying the signaling pathway through which resveratrol exerts these positive effects. It's already been found that resveratrol activates sirtuins and AMPK, and the phosphorylation of AMPK and thereby its activation is modulated by calcium KK2, which has been found to be modulated by an androgen receptor. And we were therefore interested in studying whether resveratrol also acted through the same pathway. To do this, we first differentiated C2C12 skeletal muscle cells, and we treated them with 10 nanomolars of resveratrol, which is considered a nutritionally relevant dosage, as well as an androgen inhibitor for 24 hours before we measured genes related to lipid catabolism through qPCR. We measured phosphorylated AMPK levels through Western blot. We also measured mitochondrial respiration through Seahorse, and to measure the redox status, we measured antioxidant enzymes through qPCR, hydrogen peroxide levels through fluorimeter, oxidized proteins or carbonated proteins through Western blot, and MDA levels, which is a marker for lipid peroxidation, through UPLC. So far, we found that
both the mRNA levels of AMPK as well as phosphorylated AMPK levels are increased in the cells treated with resveratrol, but not in those treated with resveratrol along with the inhibitor. Similarly, we also found an overexpression in CPT1 as well as NOL-CoA hydratase, which is one of the enzymes of beta oxidation itself, in the cells treated with resveratrol, but not in those treated with resveratrol along with the inhibitor, which would indicate that resveratrol might be able to activate lipid catabolism through an androgen receptor. In regards to mitochondrial respiration, we found a significant increase in maximal respiration, in spare capacity, as well as a decrease in proton leak, which is a parameter to measure mitochondrial dysfunction in the cells treated with resveratrol. However, we also found a significant increase in the cells treated with resveratrol along with the inhibitor, although not in those with the inhibitor alone, which could indicate that resveratrol might be activating mitochondrial respiration through an androgen-independent pathway. However, we need to take into consideration that these experiments were done with an acute treatment of resveratrol, and therefore we're currently doing further studies to better prove its mechanical functions, or its action mechanism. In regards to the redox status, although we didn't find any differences in MN-SOD or in catalase, we did find an upregulation in glutathione peroxidase in the cells treated with resveratrol, but not in those treated with resveratrol and the inhibitor. And similarly, we found a significant decrease in hydrogen peroxide levels in the cells treated with resveratrol, but not in those treated with the inhibitor, although no differences were found neither in lipid peroxidation or in protein oxidation parameters. It's commonly known that there are several types of androgen receptors, and we were therefore interested in studying the location of the specific receptors through which resveratrol acts. By studying the effects of piceid, which is a glycosylated derivative of resveratrol, and comparing them to those of resveratrol, we could analyze whether the receptor of resveratrol is intracellular on the cell membrane. Because piceid is glycosylated, it cannot readily enter the cell membrane without a specific transporter. And what we found is that although we found a significant increase or upregulation in AMPK mRNA levels in the cells treated with piceid, we found no differences in any of the other parameters related to lipid catabolism. We found also piceid didn't increase or improve any of the parameters related to the redox status, and therefore we can conclude that since piceid does not exert the same functions as resveratrol at the same concentration, the receptor of resveratrol it implies that the receptor of resveratrol is intracellular and not on the cell membrane. Therefore, we can conclude that resveratrol activates lipid catabolism and exerts protective effects against oxidative stress at nutritionally relevant concentrations in murine skeletal muscle cells, and that resveratrol exerts its beneficial effects on mitochondrial function and redox status through intracellular androgen receptors. I also want to thank my wonderful research group for the opportunity to speak here today, and everyone for your attendance. Thank you. Muchas gracias, Cristine, por la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, enhorabuena por la presentación. A ver, muchos de los resultados son qPCR, ¿no? Sí. Entonces, a veces te preguntas si la qPCR es la respuesta a una situación de estrés en vez de un mecanismo, ¿sabes lo que quiero decirte? Si es la gallina o el huevo. Sí. Entonces, al final tienes el tratamiento con resveratrol, en un momento dado uno podría pensar que podría estar induciendo también estrés oxidativo, de alguna forma, aunque no es lo que dice la literatura.
O sea, ¿habéis medido la presencia de radicales libres directamente en estas muestras? Hemos medido con resveratrol, medimos... No sé si me he perdido algo, porque igual sí. Medimos tanto enzimas antioxidantes por qPCR, como dices, pero también medimos niveles de peróxido de hidrógeno, también medimos por Western blot, medimos proteínas carboniladas o oxidadas, y también MDA, que es un marcador de peroxidación lipídica por UPLC. Entonces ya... Vale, sí. Entonces sí. Y vimos que el resveratrol no induce estrés oxidativo, en algunos no tiene efecto, pero para los niveles de peróxido de hidrógeno, por ejemplo, sí que se redujeron en las células tratadas con resveratrol. Vale. Luego, ¿qué traslación tiene los niveles que tiene? O sea, por ejemplo, resveratrol, ¿cómo se da? Ahora está en la sopa, porque incluso una compañía se dedicó a vender capsulitas de resveratrol. Sí. Los estudios farmacocinéticos con el resveratrol, ¿qué dicen de la molécula? ¿Que se absorbe bien, se distribuye bien? ¿Cuál es la vida media? O sea, ¿qué impacto puede tener? Porque claro, esto al final todo esto es in vitro. Sí. Entonces dices, vale, la concentración es baja, porque dices 10 nanomolar, pero tú es un medio cultivo, tú echas ahí resveratrol y ahí se queda para siempre. Por ejemplo, ¿habéis medido cuánto dura ese resveratrol en el medio cultivo? No se suele hacer. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer una curva de concentraciones y lo que se llama un time course para ver pues el efecto del resveratrol, cuánto dura. Para empezar... Vale, pero el efecto por la presencia de resveratrol. Sí, la presencia de resveratrol en sí no la hemos mirado. Nosotros sí que miramos, por ejemplo, el efecto del resveratrol en 6, 12, 24 y 48 horas y los 6 horas sí que hacía el efecto y a 48 horas ya dejó de hacer efecto. Y nosotros, obviamente, trabajando en células, pues no podemos medir directamente su absorción ni la biodisponibilidad, pero sí basándonos en estudios que ya están publicados, se ha visto que, por ejemplo, tomando 100 mililitros de vino tinto, de un buen vino tinto, sí que pueden llegar a obtener niveles en sangre a 10 nanomolar, pero siempre y cuando sea una ingesta continua, porque el resveratrol, como es una molécula liposoluble, pues se metaboliza. Sí, se metaboliza y como que ¿cómo se dice? Bueno, se elimina. Al final, o sea, tiene una vida media. O sea, es que es la duda que siempre he tenido, decir, vale, las cápsulas, por ejemplo, de resveratrol, ¿cada cuánto habría que tomarlas? Es decir, para tener unos niveles de resveratrol relativamente altos. La casa comercial dirá que será poco tiempo, cada 3 horas. Sí, los estudios que se han visto con resveratrol, por ejemplo, es lo que sería equivalente a 10 nanomolar, por ejemplo, 100 gramos de cacahuetes o un vasito de vino tinto, si se toma todos los días, como se almanece en el hígado, y entonces sí que aumenta su biodisponibilidad y sí que se pueden llegar a los niveles que estudiamos nosotros. De 10 nanomolar. Vale, gracias. A ti. ¿Alguna cuestión más? Bueno, el resveratrol se oxida rapidísimamente. Entonces, abundando en la idea que decía el doctor Revert, el tiempo de residencia que tiene en sangre también es muy limitado. Sí. Entonces, como se oxida muy rápidamente, como decía el doctor Revert, a lo mejor la empresa farmacéutica te receta cada hora o directamente una infusión de resveratrol para tener una concentración constante. Sí, claro. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la presentación. Gracias.